Buenos días con todos. Ahora yo les voy a dar los lineamientos que deberíamos considerar para el inicio del conteo de carbohidratos en el manejo de la diabetes tipo 1. Entonces, sabemos que la diabetes tipo 1, pues ya ustedes saben que es muy importante el manejo como un complemento, todo en conjunto, ¿no? No debemos ir por separado, nutricionista, médico, cuidadora, educadora, diabetólogo, sino es el conjunto el que hace posible que el paciente y su familia pues pueda estar tranquilo y seguro de que se está llevando un buen tratamiento. Entonces, el manejo nutricional definitivamente es muy importante como pilar para el cuidado de estos pacientitos. Muchas veces cuando llega el paciente a la consulta nos viene con que ya ha pasado de repente antes por alguna colega o ha tenido contactos, ha visto en Google y piensa que no puede comer carbohidratos, que esa persona no debería comer ni siquiera un solo carbohidrato y sabemos que esto no es así. Ya justamente el conteo es una herramienta importante que nos va a permitir ayudar, enseñarle con los hábitos de las personas que habitualmente consumen cómo deberíamos lograr que este paciente pueda disfrutar de su comida, de que pueda ser parte de una mesa con su familia, ¿no? Y que le gusta comer. Entonces, por lo tanto, la dieta de la persona con diabetes tipo 1 debe ser individualizada. ¿Y cuál es nuestra meta o el objetivo de que esta dieta sea individualizada? Pues de que esta persona pueda vivir muchos años sin complicaciones y al ser niños, muchas veces cuando es el inicio del diagnóstico, pues que tenga un crecimiento adecuado para las curvas de crecimiento de acuerdo a su edad. Es muy importante por eso que el conteo de carbohidratos esté desde el inicio del diagnóstico de la persona. Entonces, ¿cómo es que podemos armar un plan de alimentación de una persona? Desde la parte nutricional, cuando le hacemos la composición del plan nutricional, tenemos que hacerla siguiendo las tablas de requerimiento de energía para ese grupo etario, para la edad que tiene, las calorías adecuadas para un niño si tiene 9, para una niña si tiene 5, para una persona si tiene 18, ¿no? Las diferentes organizaciones como ADA nos decía hasta hace entonces, bueno, carbohidratos puedes usar entre 45 y 50, en adultos lo mínimo que deberías dar es 213, en niños 170 gramos como máximo, y que ISPAT, por ejemplo, nos dice que los azúcares simples no deberían pasar más del 10%, que es el azúcar simple, el añadido, ¿no? El azúcar añadida. Pero también es muy importante la fibra porque ya se está conociendo justamente a través de los monitores continuos y de la tecnología en diabetes que no solamente el carbohidrato por sí es el que toma parte para este buen control en conteo de carbohidratos, sino también pues la fibra, la grasa, los diferentes tipos de edulcorantes también ya se están estudiando que tienen por ahí algún efecto. Entonces todo eso tiene que formar un conjunto y por lo tanto no debemos dejar de darle algún alimento, ¿no? Continuar con el porcentaje de proteína adecuado, sobre todo por kilo de peso, y la grasa entre el 30 y 35%, y de todas maneras evitando la grasa saturada. Muchas veces también cuando vienen a consulta los papás de los niños preguntan, bueno, pues como mi hijo no está comiendo como siempre, ¿tengo que darle algún suplemento? Y la evidencia nos dice que no. Si es una persona, si es un niño que come de la casa, sus frutas, sus verduras, su comida de casa, no tendría por qué suplementarse con vitaminas y minerales. Entonces, perdón, la Asociación Americana de Diabetes nos ayuda dando pautas año a año sobre cuál debería ser la distribución de los macronutrientes de acuerdo a los años conforme han estado evaluando en el Standard Care. Entonces, ya el 2019, cuando se el Standard Care del 2019, ya nos decía, mira, ¿sabes qué? Ya en el carbohidrato no tiene que ser protagonista, ahora hay que darle protagonismo a los otros macronutrientes, como son las proteínas, las grasas, y en el 2020 y en el 2000 Care, o a partir del 2000 Care del 2020, nos decía, la dieta debe ser individualizada, ¿no? Independiente de la distribución de los macronutrientes, pero sí tenemos que seguir los patrones para grupo etario, las preferencias y las metas metabólicas junto con el médico para ayudar a que no haya complicaciones de la diabetes.
Pero también es muy importante optimizar los horarios de nuestros pacientitos y que puedan saber elegir los alimentos, ¿no? Por ejemplo, a veces me vienen pacientes y me dicen que quieren comer todo keto o que quieren comer la harina de almendras o la harina de coco porque no quieren comer el arroz o la quinoa y el trigo. Y hay algunos elementos o algunas acciones que nos permitirían que ese niño sí lo pueda comer, pero siempre y cuando se sigan algunas recomendaciones. Entonces, diferentes organismos nos podemos encontrar cuáles son las porciones o los gramos de carbohidrato de acuerdo a lo que podemos ir manejando de semana, de día a día, de acuerdo si es una dieta alta en carbohidratos hasta el 55%, si es menos de 45%, y ahora también por ahí han podido encontrarse con estudios de las dietas low carb o las dietas cetogénicas que se están empezando a estudiar en diabetes tipo 1, que por ahí algunos pacientes decidirían optar. Y después, ¿cómo llevamos estos gramos de carbohidrato a porciones de alimento? ¿Por qué? Porque sí, algunas mamis se compran su balancita, algunas mamis pesan todos los alimentos, pero es mejor enseñarle a la persona, justamente el conteo de carbohidratos nos da esta herramienta que le podemos enseñar a las personas a comer con lo que come habitualmente. Entonces, de acuerdo al grupo de alimentos, vamos a dividir a los alimentos en 7 grandes grupos, cuándo deberían ser las porciones que deberían consumir. Y aquí les traigo les traigo ya cuánto es lo que se recomendaría o cómo es la manera que trabajamos en cuanto a los gramos de carbohidrato en comida principal, ¿no? Estos son los gramos de carbohidratos en comida principal que debería utilizar el niño o el adulto, si ese fuera el caso. Y también cuántos son los gramos de carbohidratos si es que tuvieran colaciones o refrigerios de media mañana o media tarde como el colegio. Entonces, diferentes organizaciones nos van diciendo cuánto es lo recomendable, pero hay que tener en cuenta justamente que a partir de que cuando ya empiezan a utilizarse las dietas bajas en carbohidratos como las low carb, ya empieza a haber liberación de cuerpos cetónicos y que podría ser contraproducente para una persona con diabetes tipo 1. Entonces, el conteo de carbohidratos nos va a permitir que a través de lo que yo establecí como requerimiento nutricional de un niño que no tiene diabetes, porque la diabetes es una condición, cuántos son los gramos de carbohidrato que este niño necesita consumir, y también viene de la mano las unidades de insulina que el niño se va a aplicar por los gramos de carbohidratos. ¿Cuáles son los beneficios? Como les comentaba, puede ser flexible porque el niño va a aprender a comer. Voy a tratar de balancear el contenido de consumo de carbohidratos con la dosis de insulina, sobre todo la insulina postprandial, el control metabólico, y va a ayudar a reducir la variabilidad glicémica. Entonces ya se sabe, desde el 2009 nos viene diciendo la ADA de que necesitamos que el niño aprenda a contar carbohidratos. Entonces, necesitamos tener dos importantes datos. Uno que es el ratio y la sensibilidad. El ratio tiene que ver con lo que se come, con el carbohidrato. Y la sensibilidad tiene que ver con la insulina. Entonces, para cada vez que este niño utilice insulina de corrección, necesito tener estos dos datos importantes, ratio y sensibilidad. ¿Qué es el ratio? El ratio es una unidad de insulina rápida que ese niño se va a poner, cuántos gramos de carbohidrato va a cubrir, ¿no? Entonces, este niño va a comer 15 gramos de carbohidratos, ¿cuántas unidades de insulina le corresponde por esos 15 gramos de carbohidratos? Eso es ratio. Sensibilidad, ¿qué es? Cuando la glucosa no está en rango, dependiendo del médico, de la meta que hayan decidido ponerle al niño, ¿cuántas unidades de insulina voy a necesitar para que ese niño esté en meta? ¿No? Entonces, si el médico decide, no, mira, yo quiero que su meta sea 100, yo quiero que sea 150, entonces yo necesito ponerle insulina para bajar eso. Entonces, estos dos datos son importantes, ratio y sensibilidad. Ratio, comida, carbohidratos; sensibilidad, insulina rápida. Acuérdense que el conteo de carbohidratos trabaja con insulina rápida, no hacemos nada con la insulina basal. Entonces, ¿cómo es la fórmula clásica para sacar cuál es la sensibilidad y cuál es el ratio?
Hay diferentes factores, por ejemplo, algunos utilizamos, la mayoría yo utilizo el 1800, el 1700 se utiliza cuando la persona de repente usa bomba de insulina, o también se utiliza 2000 cuando se utiliza como insulina rápida a la insulina R y no a los análogos de segunda generación, a las insulinas ultra rápidas. Entonces, ¿cuál es el primer paso? 1800 entre la dosis diaria total. ¿Qué es la dosis diaria total? La dosis diaria total es las unidades de insulina que el paciente le dice lenta o basal y las rápidas o las de corrección. Entonces, mi dosis diaria total es sumo. ¿Cuántas insulinas utiliza de basal? Por ejemplo, yo utilizo 30. Ok, tu basal es 30. Ok, y ahora en rápida, entonces se le pregunta, ¿cuántas unidades de insulina en promedio usas en el desayuno? Imaginemos, mira, en promedio uso 10. Ok. En el almuerzo, 10. En la cena, 10. ¿Te pones media mañana y media tarde? No. Ok, entonces ahí fueron 50 unidades de insulina, de dosis diaria total. Y lamentablemente el conteo de carbohidratos es tener una calculadora al lado o el celular porque hay que hacer fórmulas matemáticas de sumas y restas y de multiplicación y de división. Entonces, el primer paso, 1800, que es una constante, ¿sí? Entre 50, que es la dosis diaria total. Lenta más rápida, basal más corrección. Y eso me da que esta sensibilidad es de 36. ¿Qué significa eso? Que cada unidad de insulina le va a disminuir a esta persona 36 miligramos de glucosa. Entonces, ¿cuándo es que yo utilizo esto? Cuando por ahí está alto el niño y cuando está alto y va a comer. Entonces, por ejemplo, es un niño que está jugando y se siente mal, le duele la cabeza, tiene los síntomas de hiperglicemia, y la mami le mide glucometría y está en 250 y todavía falta mucho tiempo para comer. ¿Ok? Entonces, ¿qué hace? Se hace el segundo paso, que es la glucometría en ese momento. Imaginemos que era 250, se le resta menos la meta, los médicos ahí nos van a dar la meta, que podría ser 100, 110, 130, y se divide entre la sensibilidad, que en este caso era 36. Y eso significa que para que este niño que esté en 250 logre estar en 100, necesita utilizar 4 unidades de insulina para llegar a su meta. Entonces, este niño debería utilizar en ese momento 4 unidades de insulina. Eso es la sensibilidad. 1800 entre dosis diaria total, ¿sí? Entonces yo necesito saber, como les decía, cuánto es lo que tiene para disminuir. Ahora nos vamos al ratio. El ratio, acuérdense que es la comida con los carbohidratos. Entonces, usualmente, he visto que mucho se trabaja también así los médicos, que se utiliza usualmente en adultos entre 10 y 15. Ya si son más gorditos, de repente se utiliza más. No, perdón, menos gramos de carbohidratos, pero usualmente entre 10 y 15. Y los niños sí pueden tener una variabilidad muy amplia, entre 5 y 30. Y los adultos mayores también tienen una variabilidad muy amplia. Entonces, esto es como que de manera general, muchas veces también empezamos con el ratio en 15. Aquí les traigo por kilo de peso, ya para de repente adultos, que también se podría aplicar de una manera fácil si no tengo tanto tiempo a sacarle el ratio, la sensibilidad, cuánto podría utilizar de ratio por persona. Entonces, así como la sensibilidad tenía la fórmula de 1800, el ratio tiene la constante en 450. Pueden encontrar en la literatura 500, pero así como 2000 se usaba cuando este niño o esta persona utiliza la insulina R como insulina de corrección, si fuera un niño que utilizara la insulina R, para el ratio se utilizaría 500, pero si no, 450. Entonces, ¿qué hago? Igual, imaginemos que de este niño su dosis diaria total no era 50, sino 30. Entonces, ¿yo qué hago? Divido 450 entre 30 y eso me es, esta unidad de insulina rápida que yo voy a ponerle antes de comer, me va a cubrir ciertos gramos de carbohidrato. En este caso es 15 gramos de carbohidrato. Entonces se puede decir de otra manera, cada 15 gramos de carbohidrato que esta persona coma, el niño va a necesitar una unidad de insulina rápida. Entonces, aquí les traigo un ejemplo para que lo veamos juntos.
Imaginemos que esta persona, Ruth, tiene 42 unidades de insulina en total. Utiliza 30 o 20 de basal y el restante en promedio durante el día. Entonces, ¿se acuerdan? ¿No? Necesito su sensibilidad y su ratio. La sensibilidad, recuerden, 1800 entre la dosis diaria total, que fue 42, y el ratio, 450 entre la dosis diaria total, que fue en este caso 11. Entonces, sabemos, a ver, ya este niño justo va a comer, la mami le midió la glucosa también y ve que está en 200. Uy, entonces el doctor me ha dicho que él no puede estar en 200, que debería estar debajo de 200 cuando él va a comer, entonces yo tengo que llevarlo a meta. Y el doctor me ha dicho que su meta es 100. Ok, entonces, ¿qué hago? 200, la glucosa actual, menos la meta entre la sensibilidad. Esas son 2 unidades que el niño necesita para bajar a 100. ¿Ok? Entonces, ¿qué hago? Me voy a una sensibilidad de 43. Entonces, este niño, por estar alto, solo necesita 2. Pero el niño también va a comer. Entonces, necesito ponerle insulina porque está comiendo. ¿Qué hago? Ok, mi ratio da igual, 450 entre 42 son 11 gramos de carbohidrato. ¿Qué significa esto? Que cada 11 gramos de carbohidrato, este niño necesita, o esta niña, perdón, necesita una unidad de insulina rápida. Entonces, como la mami contó que iba a comer 57 gramos de carbohidrato, divido 57 entre 11 y este niño necesita utilizar por solo comer 5 unidades de insulina. Entonces, sumo las dos. ¿Cuánto yo necesito para bajarlo y llevarlo a meta? 2. ¿Y cuánto necesito ponerle por comida? 5. Sumo y 7. Entonces, esta mami, para Ruth, tendría que ponerle 7 unidades de insulina rápida. Este es otro caso. Miguel también, él tiene una glucosa en 80, ¿no? Tiene una sensibilidad de 60 y tiene un ratio de 15. Y va a comer. Va a comer justo 60 gramos de carbohidrato. Entonces, como está en 80, no debería ponerse porque está en rango, está debajo de 100, así que estamos bien. Entonces, igual si ustedes desean, se hacen la sensibilidad, hacen el control y se ve que no está alto, entonces no necesita ponerse unidades de insulina porque está fuera de rango, solo por comer. Entonces, ¿qué se hace? 60 entre 15, esta persona necesita utilizar 4 unidades de insulina por esos 60 gramos de carbohidratos. Entonces, como les decía al inicio, ¿no? La dieta de la persona con diabetes no tiene por qué ser excluyente en ningún alimento. Yo le puedo dar el pan francés, no necesita ser un pan integral de bolsa, porque esos tienen azúcares simples. Puedo utilizar el pan de panadería, puedo utilizar el pan de cualquier panadería y les voy dando algunos secretos. Cualquier pan que sea del tamaño de la palma de la mano, usualmente son 15 gramos de carbohidrato. Los franceses de panadería podrían estar incluidos ahí. Para las frutas, sí vamos a darle recomendaciones por porción, que ahorita se las voy a mostrar. Y como es un niño, yo necesito darle proteína y grasita importante para ellos. Entonces, podemos agrupar a los alimentos y darle a la mami esta porción en cuanto a porciones en comida. Una taza, media taza, una unidad, o si hay algunos alimentos que tengo que decirle que son cantidades específicas. Por ejemplo, muchos papis vienen y dicen, no, pero es que él no puede comer plata. Pero si todos estos frutas son 15 gramos de carbohidrato, entonces yo le podría dar el plátano, pero para que no haya impacto, ahí se le hace algunos truquitos, se le agrega fibra, se le podría dar un poquito de linaza sobre el plátano, se le agrega algo de proteína, como un huevito sancochado, un pedacito de queso, un poco de mantequilla de maní, para ayudar a disminuir el pico de glucosa. Entonces, sí hay algunos plátanos o algunas frutas que tienen cantidades específicas. Por ejemplo, a veces cuando las frutas son por unidad, piensan que uno es para todo. Por ejemplo, hay algunas frutas, como la mandarina, si son pequeñitas, o las granadillas o los duraznos, que su intercambio es 2. ¿Qué quiere decir esto? 2 granadillas o 2 mandarinas es lo mismo que el niño coma media taza de mango. Me pueden decir, pero tiene más carga glicémica, más índice glicémico, sí, pero la carga glicémica en la porción disminuye. Pero yo he visto que a mi niño le sube, ok, le aumento, como les decía, un poco de fibra, un poco de linaza, un poco de grasita saludable, un poco de proteína, ¿no? Y en las uvas, como yo les digo siempre al paciente, como las de año nuevo.
12 uvas negras es lo mismo que se coma una pera, ¿no? Una pera pequeña. Entonces, usualmente yo los desayunos en los niños los agrupo en 30 gramos de carbohidratos, ¿no? Entonces, una taza de leche, una taza de yogur, usualmente son 15 gramos de carbohidrato. Como les decía, un pan también son 15 gramos. La canela no tiene carbohidratos, las aceitunas son grasas saludables. Les doy, la otra vez les voy a dar fruta y le voy a dar una tortilla de maíz con pollo, entonces aquí solamente también tengo 30 gramos de carbohidrato, o le quiero dar avena. A veces los pacientitos abusan de la avena porque creen que es muy saludable. Ok, sí tiene más fibra, pero lo importante es la porción. 2 cucharadas de sopa de avena es lo mismo, son 15 gramos, que es lo mismo que un pan francés. Es lo mismo, 15 gramos de carbohidratos. Y muchas veces las avenas son precocidas, o sea, fibra no va a tener. Entonces, le tengo que decir cuántas son las cucharadas que esta persona necesitaría consumir. Entonces, aquí también, aquí sí hay 45 gramos de carbohidrato, porque tengo a la avena, a la fresa y al yogur. Todos, cada uno de ellos en 45 gramos. A media mañana o a media tarde, usualmente se le puede dar una merienda con carbos o sin carbos. Como la idea es que la persona solo se ponga insulina 3 veces al día, la recomendación sería de que a media mañana o a media tarde, si su ratio es 15, que no pase de la mitad, ¿no? En este caso 7. Si su ratio es 20, que no consuma más de 10 gramos de carbohidrato. ¿Para qué? Para que no se ponga insulina. Entonces, le puedo dar también alimentos sin carbohidratos. Yo al paciente se lo explico así. Proteínas, todo lo que venga de los animalitos, menos la leche y el yogur. O sea, el huevo, el queso, las carnes, el pollo, el atún. Grasa, todo lo que venga de los aceites, ¿no? Entonces, pero también incluyemos ahí a los frutos secos, a la palta y a la aceituna. Entonces, también le podemos dar. Ahora, como se está estudiando a la proteína y a la grasa que impactan en conteo de carbohidratos, hay que tratar de todas maneras que no se coma 30 almendras, sino hay que darle poquitas, de 6 a 8, ¿no? Y se va jugando con los gramos de proteína y de grasa. Pero si le quiero dar, en este caso, que el niño quiere comer algo de, o en mi requerimiento me sale que yo sí igual necesito darle, porque si no, no cubro su requerimiento del día, bueno, pues le doy un poquito de carbohidratos, le puedo dar con proteína o solo carbohidratos. En el almuerzo, como regla de alimentación, siempre un buen plato de ensalada, un buen plato de una buena porción de proteína y una buena porción de fuente de energía. Aquí les voy dando unos trucos. Cuando yo formo la letra C, no sé si están viendo mi mano, pero esta letra C, esto, por ejemplo, son 15 gramos de carbohidrato de un tubérculo, de la papa, de la yuca, del camote. Entonces, un pedazo de yuca de este tamaño son 15 gramos de carbohidrato. Si yo hago esto, estos son 20 y esta L serían 30. Entonces, si por ahí se le podría empezar a hablar. Ahora les voy a explicar cómo sería en una taza. En cuanto a las proteínas, siempre nos han enseñado que tiene que ser la palma de la mano, probablemente. Pero cualquier animalito, la palma de la mano solamente, eso viene a ser 90 gramos de proteína. Y si es un poquito mayor, podría ser hasta más. Entonces, usualmente toda la manito, con la palma y los deditos, son 180 gramos de proteína, ¿no? Y su refresco, ahora, lo ideal es que no tomen jugos. Pero ¿cuál refresco sí se puede utilizar? Donde no se sienta la textura de la fruta. Por ejemplo, la chicha, la limonada, el emoliente, el agua de piña. El agua de manzana, no. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan el agua de manzana, sentimos la textura y ahí sí me va a hacer pico de glucosa o simplemente agua. Como recomendación, también de salud, es que es importante que esta persona coma verduras, ¿no? Y muchos me podrán decir, oye, pero las verduras tienen carbohidratos. Sí. Yo antes, les soy bien honesta, cuando yo consideraba verduras en el plan de la persona como gramos de carbohidrato, me hacían hipoglicemia. Entonces, empecé a ver que solamente cuando considero a la vainita, a la zanahoria, a la arvejita, al zapallo de locro de zapallo o a la beterraga una taza, eso lo cuento como 5 gramos de carbohidrato, no como 15, como 5. Después todas las otras verduras no las cuento como carbohidrato porque si las cuento sí me hacen hipoglicemia. A ver, si es una persona que usa bomba de insulina y que necesitamos ser muy específicos porque ella
puede utilizar 4.21 le puede poner la bomba de insulina, bueno, pero la mayoría de nuestros pacientitos no tienen bomba. Entonces, ¿yo qué les sugiero? Esta es una experiencia personal, que a las verduras solamente las considero a la vainita, a la zanahoria, a la arveja, al zapallo y a la beterraga. Una taza de ellos, 5 gramos de carbohidratos, o una ensalada rusa, 5 gramos de carbohidratos. Entonces, aquí más o menos les traigo cómo se ven en porciones 15 gramos de carbohidratos. Porque nosotros comemos papa, comemos camote, comemos oyuco, comemos yuca. Ustedes me pueden decir, oye, ¿podemos utilizar la lista de helada? Perfecto, pero en la lista de helada, por ejemplo, no hay ni oyuco ni choclo peruano. Entonces aquí si quieren, lo pueden tomar foto, oyucos, cada 4 unidades pequeñas o 100 gramos de oyuco son 15 gramos de carbohidrato, un tercio, sea de taza de arroz, de fideo, ahora muchos usan estas famosas tortillas de maíz, que le dicen las rapiditas, también son 15, y un tercio de taza de choclo son 15 gramos de carbohidratos. En los cereales, un tercio de taza es 15, pero en las menestras, media taza es 15. ¿Por qué? Porque tienen fibra. Si usted me dice, oye, ¿y en cucharadas cuánto sería? Los cereales, 2 cucharadas. Las menestras, 4,5 cucharadas. Cada 4,5 cucharadas de menestra son 15 gramos de carbohidrato. Cada 2 cucharadas de arroz o de quinoa, 15 gramos de carbohidrato. Entonces, es diferente la porción que la ración, ¿no? Una taza me va a aportar de menestra 30, pero un tercio de taza me va a aportar 15, que puede ser en peso crudo, en peso neto. Me ha tocado que ya tenemos los nutricionistas y bueno, para cualquier persona tenemos la aplicación de la tabla de composición de alimentos de Perú en el celular. Entonces muchas papis lo que hacen es se descargan la tabla de aplicación y la empiezan a utilizar. Y me dicen, oye, pero está haciendo mucha hipoglicemia, esta tabla no sirve. Porque ellos toman el peso de cocido. Y si es que acá hay nutricionistas, deben saber que cuando nosotros hacemos la dieta del paciente, utilizamos alimento crudo para hacer la dieta del paciente. No se utiliza en cocido, porque si no va a subir mucho los carbohidratos. Entonces, por eso les pongo aquí este crudo, ¿cuánto sería en cocido? En la cena, igual, podemos utilizar carbohidratos, por ejemplo, canchita. Quiero comer canchita, ¿cuánto sería? 2 tazas de popcorn, 15 gramos de carbohidratos. Podríamos utilizarlo. Con la palta también hay que tener cuidado, porque la palta es una fruta. Entonces también va a tener carbohidratos. Usualmente una palta puede tener entre 8 y 10 gramos de carbohidratos. Entonces si es un adulto que viene y le dice, pero yo me como media palta con mi pan, ahí yo la contaría también como 5 gramos de carbohidratos. Y no hay que tenerle miedo a la fruta de noche, porque si yo la encajo dentro de su plan de alimentación con algo de proteína, con un poco de grasita, le va a ir perfecto a ese niño. Entonces yo puedo darle al niño un vaso de fruta con leche o yogur, su atuncito, su cremita de verduras o su papita en la noche. Esto es lo que le decía de las tazas. 4 dedos, 40 gramos de carbohidratos, 45, 2 dedos, 20 gramos de carbohidratos. O las tacitas medidoras, ¿no? Que muchos de estos mamis tienen sus tacitas medidoras, pero también son muy importantes las cucharas y las cucharaditas, ¿no? Por ejemplo, una cucharada colmada de azúcar son 15 gramos. 2 cucharaditas de azúcar son también 15 gramos. Azúcar, panela, miel de abeja. La fruta usualmente la vemos como si la cojo, la taza, la media taza. La proteína, yo soy de dar dietas hiperproteicas, o sea, yo no me quedo en el 0.8 gramos de proteína porque le peso, porque ya se vio que el 0.8 solamente sirve para que no pase nada y yo necesito que este niño crezca, entonces yo le puedo dar hasta 1.2 gramos de proteína por kilo de peso. La ensalada una buena porción y la fuente de energía pues va a depender de la que escojamos. Pero también hay que tener en cuenta algunos factores, por ejemplo, no sé si han escuchado ustedes ahora del almidón resistente. Es un poco lo que les decía, oye, el puré le sube la glucosa. Yo me he dado cuenta que cuando come arroz calientito, el chaufa es fatal. Ok, ahora hay algunos trucos que ya con la tecnología en diabetes podemos ayudar a este niño que le vaya mejor. Y uno de ellos es generar el almidón resistente. ¿Qué es esto? A los tubérculos y a los cereales los llevo a congelación, no a refrigeración, a congelación. Entonces, ¿cómo hago esto? Cocino hoy día mi arroz, lo dejo que se enfríe, lo llevo a la congeladora al menos 6 horas, lo ideal son mínimo 6 horas, lo bajo a refrigeración y 1 hora antes que el niño va a comer, lo saco y lo caliento en el microondas o en la cocina como habitualmente. ¿Eso qué va a hacer?
que este niño no, ese carbohidrato se convierta en un almidón resistente, que lo que me va a ayudar es que el intestino no lo va a reconocer en el 100%. ¿Funciona? De verdad que sí, para muchas personas. Entonces, lo que les decía, si ustedes me dicen, oye, pero el índice glicémico, pero es que yo no como un alimento por vez, yo como comida, y la comida son varios alimentos, entonces yo tengo que darle algo de proteína, algo de grasa. Si me dicen, ya, pero si se quiere comer este arroz calientito, ¿qué hago? Primero mi ensalada, luego mi animalito, y al final el que tiene mayor índice glicémico lo dejo para el final. La idea es que se coma al dente, que no se coma así como el chaufa o el arrocito blanco bien calientito. La fruta y la verdura también que no esté muy madura, siempre va a ser mejor entero que triturado, y en lo que se pueda, tipo si es que es una mami que puede comprar arroz integral en lugar de arroz blanco o pasta integral en lugar de pasta blanca, sería lo ideal, pero a veces no puede pasar esto. Entonces también es importante cuidar la cantidad, el grado de maduración, que sea fuente de un plato, que no se utilice jugos, ¿no? La fruta siempre tratar de comerlas con piel. Y tener en cuenta un poquito la proteína y la grasa que se han visto, por ejemplo, que tienen efecto, pero no en el mismo momento como el carbohidrato, sino 3 horas o 2 horas después. Y se ha visto que justamente cuando se comen alimentos de mezcla de carbohidratos con grasa, pues también hacen picos de glucosa durante bastante tiempo. ¿Por qué? Porque la grasa retarda el vaciamiento gástrico, entonces va a evitar que pique. Pero esta grasa es buena para bien y para mal. Para bien, ¿por qué? Porque si es un niño que me hace usualmente muchas hipoglicemias en la noche, yo le puedo dar un poquito de grasa antes de dormir. Su leche con cacao, le puedo dar mantequilla de maní con un poco de manzana, o unas 6 almendritas, entonces va a aguantarme un poquito el vaciamiento gástrico. Pero también cuando se come mucha carne, ya imaginemos que esta es una persona adulta que le gusta ir a comer a parrillas y se va a comer un bife de 350 gramos. Ese bife de 350 gramos ya también va a impactar. A partir de 350 gramos de porción del animalito, impacta en la glucosa. Igual la pizza. Y bueno, lo importante es de que entendamos que la educación, sobre todo en conteo de carbohidratos, me va a ayudar a mejorar que este niño tenga una buena adherencia al tratamiento, porque como vemos, le estamos enseñando a comer, no le estamos dejando de comer. ¿Quién es el público objetivo? Diabetes tipo 1, pero también lo estamos usando en diabetes gestacional, incluso en diabetes tipo 2. Aquí hay algo con la avena que les cuento, hasta hace un par de años yo no les daba avena a mis pacientes. La avena era prohibida para mis pacientes. Entonces, empecé a buscar por ejemplo, hablaba con otras colegas de otros países y me decía, pero ¿por qué no le das la avena si la avena no pasa nada? Y decía, no, pero sí, yo he visto que a los pacientes le suben. Una vez le pedí a un paciente que haga esto, veamos cuál avena. ¿Y qué pasa? Que la avena precocida ya perdió fibra, ¿no? La avena, la que es mezcla con cosas, aquí en el Perú tenemos mezclas con quinoa, con kiwicha o las precocidas. Pero la hojuela de avena, la que es se ve ahí la hojuelita, esa no hace picos de glucosa. Entonces, esa es la que sería en el intercambio 2 cucharadas. Pero avena precocida o avena instantánea me hace estos picos. En cambio, la avena hojuela no me hace estos picos. Entonces, hay que enseñar al paciente qué tipo de avena comprar. Y pasa lo mismo con los jugos, ¿no? Esto es lo que hace un jugo de fruta versus una manzana. Y nos pasaba lo mismo con la leche deslactosada. La leche deslactosada también hacía muchos picos. Y empecé a preguntar por qué la leche deslactosada hacía picos. Y es porque las leches deslactosada, al menos las que hay aquí en el país, ya tienen a la enzima que van a cortar a la lactosa. Y la lactosa es glucosa y galactosa, es unión de estos dos. Entonces, si tiene la enzima, ya esto no va a entrar como molécula, va a entrar como glucosa y como galactosa. Va a entrar y va a hacer picos de glucosa. En cambio, miren, incluso la leche entera, la famosa leche azul, no hace picos de glucosa. ¿Por qué? Por la grasita. Entonces, si es un niño que usualmente hace una hipoglicemia y la mami le estaba comprando leche semidescremada, en la noche le doy una leche azul y esa grasita también me va a ayudar a que no se vaya en hipoglicemia, ¿no? Y en cambio, las leches deslactosadas lamentablemente se hacen. Bueno, y ya para terminar, cuando
muchos de nuestros pacientitos vienen con los productos famosos para personas con diabetes, los chocolates con diabetes. ¿Qué pasa? Como les decía, hay edulcorantes también que tienen un impacto en la glucosa. ¿Cuáles son esos? Los polialcoholes, todo lo que termina en ol, manitol, xilitol, eritritol, ¿no? Son los que hay que, por cada gramo de producto, me aporta 2 calorías. Entonces, yo siempre tengo que ver si este producto que esa persona me está trayendo tiene algún polialcohol o si tiene fibra. Recuerdan que yo les dije que la ensalada primero o le agrego un poquito de linaza. ¿Por qué? Porque la fibra también hace que no se reconozca 5 gramos de carbohidrato. Entonces, cada 5 gramos de fibra habría que restarle a la cantidad de carbohidratos y por la presencia de cualquier número de polialcohol, solo la mitad. Si ustedes me preguntan, ¿cuáles son los edulcorantes seguros para diabetes tipo 1? Hasta ahora todos, pero lo poco que todavía se sabe del stevia y por ahí han escuchado el fruto del monje o monk fruit, son los 2 únicos que hasta ahora se conoce de que no hacen liberación de insulina cuando se consumen, entonces podrían ser los más utilizados para estas personas. Pero hay que recordar que a veces las stevias aquí en el país sobre todo pueden tener mezcla de maltodextrina o dextrosa o de sacarosa. Entonces siempre pedir que lea la etiqueta y que solamente diga stevia. Hay que tener en cuenta también la hipoglicemia, ya les van a hablar de esto, pero ¿por qué esto? Porque a veces cuando el niño está en hipoglicemia, las mamis les dan manzana, les dan chocolate, pero lo que yo necesito lamentablemente es azúcar simple. Entonces, lamentablemente, tengo que utilizar a estas bebidas. ¿Para qué? Para que ese niño me salga. Usualmente se maneja la regla del 15, se da 15 gramos de carbohidratos, se espera 15 minutos, se lava las manos, se vuelve a medir glucometría y este paso se puede repetir incluso hasta 3 veces. En resumen, conteo de carbohidratos es muy importante para ayudar al pilar del manejo de la diabetes, ¿no? Es importante que sea un plato, que no sea solamente carbohidratos, sino que yo también pueda incluir proteínas y grasas para ayudarme en el control de la glicemia postprandial. Hay que tener en cuenta también si va a comer mucha proteína o muchas grasas para ver si le incluyo o no más unidades de insulina. Por ahí ahorita me estoy acordando también que les deben estar llegando pacientes del famoso vinagre, ¿no? Que hay mucha gente que ya está empezando a usar el vinagre porque dice que baja la glucosa. Sí, hay estudios muy, muy interesantes, pero no tomarlo en agüita solo, que algunos pacientes lo toman apenas se despiertan. Se ha visto que actúa cuando va a incluirse carbohidrato, entonces lo que se puede hacer es una cucharada de vinagre sobre la ensalada del almuerzo o en la cena y me va a ayudar también a mejorar. Entonces es importante que la dieta de esta persona sea individualizada. Entonces recordar que puede llevar esta persona una vida normal y que si estamos de la mano con ellos, ellos pueden comer y literalmente lo que se les antoje, solo aprendiendo a contar los gramos de carbohidratos necesarios.